hay una serie de 4 porciones en Isaías que hablan del Señor Jesús como siervo, pero habla en una manera tan hermosa que nos transporta y también nos inspira, porque Dios quiere que nosotros también le sirvamos, que no solamente nos contentemos con ser salvos, con tener el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, sino que también nos involucremos en el gran trabajo que Él tiene, una gran obra que Él tiene. Él desea hacer conocer a cada persona al Señor Jesús, porque Él puede transformar cualquier vida y en realidad cada ser humano lo necesita a Él. Y Dios nos ha encargado a los creyentes ese trabajo de contarles a otros quién es el Señor Jesús y lo que puede hacer con una vida que se entrega a Él. Pues entonces por eso es muy inspirador esta serie de 4. El primero que vimos en Isaías 42 habla de la ternura y de la potencia de Cristo. Parecen dos cosas muy contrarias, pero en realidad son complementarias en Él y se necesitan. En el segundo canto, en la segunda porción, vimos la motivación que lo llevó a él a terminar su obra y el propósito o la finalidad para la que vino. Dijimos que ni el aparente poco fruto, ni el aparente fracaso de su misión lo impidió que él terminara su trabajo y fuera a la cruz y muriera. Pero después de eso Dios lo resucitó y lo hizo ascender al cielo y lo hizo sentar en el trono de Dios y lo hizo coronar, lo coronó allá y allá está en ese momento. Entonces la cruz no fue el final para él, ni tampoco el aparente fracaso que hubo en su trabajo aquí en la tierra, que cuando estaba colgado en la cruz prácticamente quedó solo. Pero eso fue solo un fracaso aparente. En todo caso, los ojos de él no estaban fijos en el fruto, en el éxito terrenal que hubiera, sino en Dios. Y siguió adelante. Y ese es un buen ejemplo para nosotros. Nosotros tampoco tenemos que poner los ojos en el fruto que veamos, sino en nuestro Dios que quiere que hagamos una tarea, aunque no veamos fruto, aparentemente. Pues este es la tercera porción, en realidad son cantos, pero no les conozco música. Vamos a ver hoy el tercero. El tercero está en Isaías 50. En Isaías 50, versículo 4. Dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos.
Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y dice al principio del versículo 8, cercano está de mí el que me salva. Vamos a leer hasta ahí nada más, pero notamos que aquí el tema cambia respecto a los otros estudios que tuvimos. Y estamos hablando aquí del tiempo de preparación del Señor Jesús en privado. Hace 8 días, me parece, hablamos de que el Señor Jesús empezó su ministerio. ¿A qué edad? ¿A qué edad fue que comenzó su A los trabajo? 30. 30 años. Y nosotros pensamos que era perfecto, podía haber empezado a los 15 Claro. o a los 18, digamos, o a los 21, digamos, como era la mayoría de edad antes. Pero no, estuvo en Nazaret, sujeto a sus padres, bueno, a su madre y a su padre adoptivo, y estuvo aprendiendo cosas. Eso es una cosa que nos queda difícil de aprender, pero esta porción nos revela que así es, que el Señor Jesús tuvo un tiempo de preparación. Como Dios lo sabía todo, era perfecto, pero como hombre fue aprendiendo cosas. Yo no puedo explicar bien eso, no lo entiendo yo, pero es lo que dice la Biblia, que él fue perfeccionado y por eso no empezó su trabajo hasta los 30 años. Pues es un ejemplo muy bonito de que respetemos el tiempo de preparación, porque el tiempo de preparación es importante. Bueno, y uno se preguntaría cómo se prepara un buen siervo. ¿Cómo puede uno llegar a ser un buen siervo? Un buen siervo lo definimos la otra vez, dijimos que era una persona obediente, una persona que sirve de buena voluntad, que sirve por amor, que sabe bien lo que tiene que hacer, no hay que estar detrás de él para que haga las cosas. Y el Señor Jesús aprendió esa parte, digamos así. Y en estos versículos que hemos visto, vemos en qué se preparó, qué fue lo que él escogió para prepararse, o más bien, qué escogió Dios para él. Y eso nos sirve porque nosotros también tenemos que prepararnos en las mismas cosas. Entonces, lo primero que dice aquí es que Dios le dio a él lengua de sabios o de discípulo obediente, para saber hablar palabras al cansado. Eso no es fácil. Una persona cansada, una persona con problemas, una persona con aflicciones, necesita cierta manera de hablar. No todo el mundo lo puede hacer. Uno necesita preparación, saber cómo hablar. Y eso el Señor Jesús lo aprendió. Cómo hablarle a cada persona, como sabemos que él le habló a muchas personas que estaban con problemas, él aprendió cómo hacerlo, qué palabras necesitaban de parte de Dios, qué palabras usar y que estuvieran en plena armonía con lo que Dios quería, para no desobedecer a Dios por estar tratando de agradar a las personas.
sino mantener el equilibrio entre lo que Dios quería y lo que la persona necesitaba. Eso no es tan fácil. El Señor Jesús lo aprendió y por eso nos habla como nos habla. Cuando estamos cansados, Él sabe cómo hablarnos. Él supo cómo hablar con sabiduría, no imprudentemente. Y si nosotros queremos hacer lo mismo, también tenemos que tomar tiempo para aprender, observarlo a Él, leer en la Biblia cómo hacía Él y aprender de Él. Bueno, Él dice aquí, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Las personas sabias, las personas inteligentes, escuchan. Y hay una crisis muy grande en nuestras sociedades porque no hemos aprendido a escuchar. Cuando una persona viene con un problema donde nosotros escuchamos hasta cierta parte y le completamos. Y entonces ya damos la solución según lo que nosotros hemos completado. Pues el Señor Jesús sabía escuchar hasta el final. Pero para eso necesitó entrenamiento. Mañana tras mañana poner el oído delante de Dios y escucharlo, escuchar su palabra, escuchar, pues estudiar lo que su palabra quiere decir. Me parece tan bonito eso. ¿Qué hacía el Señor Jesús entonces antes de sus 30 años? Los evangelios nos dicen que después de los 30 años siguió haciéndolo. Por muy ocupado que estuviera, madrugaba, se iba a lugares desiertos y allí estaba con su padre, hablando con él y escuchando. Qué bonito. Y si él necesitó eso, cuanto más nosotros, ¿cierto? Sí, sí. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, escuchando con atención. Entonces, uno llega muy lejos, uno aprende mucho. Pues el Señor Jesús lo hizo. Fue aprendiendo y no solo era cuestión de aprender aquí, sino de obedecer. Escuchar en la escritura no es solo oír y llenarse de conocimiento, sino obediencia. Y eso es lo que vemos en el Señor Jesús, obediencia, todo ese tiempo de preparación, inclusive con sus padres, con María y con José, estaba sujeto a ellos, dice la Biblia, dice Lucas. Muy, muy bonito ejemplo. Entonces, la obediencia forma parte del escuchar. Si nosotros escuchamos solamente sin obedecer, todo eso que escuchamos sin obedecer lo perdemos. Lo que escuchamos obedeciendo, eso es lo que realmente aprendemos. Y eso es el ejemplo que aprendemos de él. Y entonces, pues nos inspira a hacer lo mismo, a cada día buscar la presencia de Dios, escuchar su palabra, orar a él día a día, año tras año,
constantemente, entonces nos hacemos sabios. Y si lo que aprendemos lo obedecemos, ganamos, escalamos, nos volvemos más como Él y podremos serle útiles a Dios con otras personas. En el versículo 5 dice que Dios le abrió el oído. En el versículo 4 lo despertaba cada día. Aquí lo abrió. Y parece ser, según escuché a un hermano, que aquí habla de Getsemaní. Es decir, cuando el Señor Jesús se dispuso a hacer la obra de la cruz. Él fue a la cruz porque llegó a ese acuerdo, digamos así, con su Padre. Fue la prueba cumbre de la obediencia del Señor Jesús y Él lo hizo. Él dice que Dios me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Entonces quiere decir que eso que Dios le dijo en ese momento era difícil de obedecer, era duro. Y se hubiera podido rebelar, hubiera podido evadirlo. Era muy duro, la cruz era algo muy duro. Pero el Señor dijo, no se haga, le dijo a Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a partir de allí, la decisión ya había sido tomada. El Señor Jesús hubiera podido librarse de la cruz. No tenía por qué ir a la cruz, salvo porque era la voluntad de Dios que Él fuera a la cruz para poderlo salvar. Entonces Él lo hizo. Y allí se levantó, cuando se levantó de haber orado la tercera vez, ya se levantó con la decisión firme de ir a la cruz. Entonces, mientras tanto, venían los soldados, venían con Judas, y Él puso sus manos y se entregó. Cuando los soldados llegaron a donde Él y Él les preguntó, ¿ustedes a quién buscan? Entonces los soldados dijeron a Jesús Nazareno. Entonces el Señor se adelantó y dijo, yo soy. ¿Y qué fue lo que pasó cuando él dijo, yo soy? ¿Qué pasó con los soldados? Cayeron a tierra. Cayeron a tierra. Estaban en la misma presencia de Dios. Y en la tierra hubieran podido quedar si no fuera porque el Señor voluntariamente se hubiera entregado. Se levantaron, se sacudieron el polvo de los vestidos y lo cogieron. Y hicieron el juicio que ya sabemos. Pues a veces Dios también nos entrega una labor dura a nosotros, sobre todo a los creyentes que queremos servirle. Y también nos podemos rebelar. Pablo recibió una tarea muy dura, pero él dijo después, yo no fui rebelde a la visión celestial, yo obedecí. Y cada uno de nosotros debe tomar esa decisión. Cada persona de nosotros que quiere servir al Señor puede elegir, me rebelo y hago lo que yo quiero, o me someto y hago la voluntad de Dios. El camino de la realización personal está en someterse a la voluntad de Dios.
pero es una decisión libre y voluntaria que cada uno de nosotros toma. El Señor Jesús se entregó y lo hizo. Y gracias a que Él lo hizo, todo el edificio de las Escrituras quedó en pie. Y nosotros estamos hablando ahora, 2000 años después, de cosas cumplidas, cosas hechas, cosas completadas. Y todo lo que todavía falta por cumplirse está sobre el mismo fundamento sólido de la decisión que Él tomó en ese momento. Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aunque incluya la cruz y todo lo que había alrededor de la cruz, aquí estoy. Y gracias a eso podemos hablar de salvación, podemos hablar de vida cristiana, podemos hablar de iglesias, podemos hablar de la obra del Señor a lo largo y ancho del mundo. Impresionante, ¿no? Pues un ejemplo muy bonito para nosotros de disponernos para hacer la voluntad de Dios. En los versículos que siguen y que leímos, vemos al Señor Jesús en el pretorio, cuando ya lo cogieron y lo llevaron a juicio. Dice, di mi cuerpo, dice el versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba o me la arrancaban. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, de escupitajos. Eso es impresionante. ¿Podía haberse librado de esas humillaciones? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Todo era injusto de principio a fin y muy humillante. Y él se entregó a todo eso. Las ideas eran de ellos, malvadas. ¿Cómo podemos humillarlo más? Y el Señor Jesús les facilitó las cosas. Se ofreció las mejillas, su cuerpo, su rostro. Y pudieron hacer eso porque Él les permitió y porque Él se ofreció a hacerlo. Pues todos los que le hicieron lo que le hicieron, cada persona que actuó contra Él, pues es culpable. Sin embargo, el Señor Jesús se entregó a esto porque ya le había dicho al Padre en Getsemaní, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y en cierto momento él dijo, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O como quien dice, la copa del sufrimiento que Dios me asignó, ¿no la voy a tomar? Entonces, detrás de las personas que le hicieron tanto daño, él veía a Dios. Y esa es la clave para perseverar, para continuar a pesar del sufrimiento, también para nosotros.
Si nosotros sabemos distinguir detrás de una persona que nos ofende o que nos quiere hacer daño, podemos entender que Dios le está permitiendo a esa persona hacer eso y que Dios se lo está permitiendo por algo. Para nosotros es mucho más fácil sufrir esas cosas. Y el ejemplo lo vemos aquí. Entonces, el Señor Jesús ni con esas le falló a Dios, ni con todo lo que le hicieron se echó hacia atrás, ni con todo lo que le pasó desobedeció a Dios en lo que era la voluntad de Dios para él. El versículo 7 nos confirma dónde tenía los ojos él. Pero Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Es decir, él se fortaleció y siguió adelante con lo que tenía que hacer, con permitir todos esos sufrimientos, todo eso que le estaban haciendo, e inclusive que después lo llevarían a la cruz. Todo eso él lo permitió, él se ofreció para hacerlo. Como un pedernal es duro, entonces él así de duro consigo mismo fue para ir hasta el final con lo que Dios quería para él. Ni con todo lo que pasó pecó contra Dios. Mantuvo su pureza, su santidad, su integridad hasta el final, hasta las 12 del mediodía, 3 horas después de crucificado. Ahí fue cuando fue cargado con nuestros pecados. Pero hasta el final, él mantuvo su obediencia a Dios, su lealtad a Dios. Y en el versículo 8 dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Estoy leyendo los versículos 8 y 9 de allí de Isaías 50. Dios lo fortaleció todo este tiempo que él padeció estas cosas. Y también abogó por él. También, digamos, se encargó de su causa. Todo era una injusticia, pero él se cayó, dejó que le hicieran lo que le hicieran. Eso sí, le dejó su causa a Dios, el mejor abogado. Él estaba convencido que Dios le ayudaría y que al final mostraría la verdad. Y efectivamente, con la resurrección del Señor Jesús, Dios mismo se paró enfrente y mostró que había sido agradado plenamente con lo que el Señor Jesús había hecho. ¿Vale la pena dejarle la causa a Dios? Bueno,
Con estos versículos que hemos leído, ya quedamos a las puertas del cuarto canto. Y el cuarto canto, a ver cuándo lo podemos ver, con ayuda de Dios, nos hablará de la cruz. Hasta aquí no hemos hablado de la cruz, solo de antes del juicio, de lo que le hicieron los soldados. Nos falta la cruz. Pero ahora viene en este canto una parte muy interesante, o sea, muy, muy importante. Y es la decisión de cada uno de nosotros en relación con el siervo que Dios dio. Cuando pusieron sus manos sobre él, el mundo se dividió en dos. Los que estaban contra él, que era la mayoría, y los que estaban con él. Y a partir de ese momento, la humanidad está dividida en esas dos partes. El Señor Jesús vino, el Señor Jesús hizo lo que hizo, fue a la cruz, y cada persona decide lo que hace con él. O dice, pues eso no es conmigo, yo no me entrego a él, no estoy con él, no quiero tener nada que ver con él. En esta porción se llama el adversario. Entonces no está con él, no está con el Señor, entonces pues está todavía en sus pecados. Esta porción muestra el final de una persona que rechaza al siervo de Dios. Entonces, a partir de ese rechazo que hicieron de él, la humanidad se divide en dos. Entonces, los adversarios y los que lo reciben a él, los que lo aceptan, los que dicen, sí creo que tú hiciste todo eso por mí. ¿Qué pasa con los que dicen que no a él? O que se portan indiferentes con él, o que sencillamente no están de acuerdo con él, no permiten que él les muestre su pecado, no permiten que él los salve, piensan que no necesitan que él los salve. Dice el versículo 9, he aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Pues cuando la ropa se envejece y la polilla se come lo poco que queda, ¿qué hacemos con una pieza de ropa que en esas condiciones? La botamos. Sí, la condenamos, digamos así. Esa pieza de ropa queda condenada, ya no sirve para nada. Eso pasa con alguien que rechaza al Señor Jesús. Por razones obvias. Dios ha dado en el Señor Jesús todo. Rechazarlo a Él es rechazar a Dios. Lo que Dios, a quien Dios ha dado para salvarnos. Sin Él ya nos quedamos sin ninguna posibilidad de salvación porque no hay otra. Versículo 11 dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados.
Si normalmente una persona que rechaza al Señor Jesús es una persona que tiene sus propias ideas y piensa que tiene su propia luz, que no necesita Salvador, que él puede hacer las cosas. Entonces es como el que se hace una tea, una antorcha y se ilumina con ella y no necesito la luz de Dios para nada. El final es condenación. Pero el otro grupo tiene otra actitud y también otro destino. Versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que teme a Dios y escucha para obedecer la voz del siervo que Dios dio, que es el Señor Jesús, tiene salvación. Y todo lo que el Señor Jesús hizo y que hemos visto acá y que veremos en el cuarto cántico, vale para él. La persona se permite que el Señor le salve. Escucha y obedece. Entrega su vida al Señor. Entonces es salvo. Tiene otro destino. Pero un momento. Después en el versículo 10 dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Ay, como difícil de entender eso en ese contexto. Pues lo que pasa es que Dios es muy realista. Y aunque nos hayamos entregado al Señor, le hayamos rendido nuestra vida a Él, puede haber momentos oscuros de angustia, de dolor, de sufrimiento. Pero en medio de ese sufrimiento, de esa oscuridad, cuando no vemos a Dios por ninguna parte, el creyente puede confiar que ese sufrimiento es por un tiempo y que Dios en su momento dará la solución. Dios promete al creyente el sufrimiento. No promete que todo irá súper bien y que todos los problemas serán arreglados cuando uno se entrega al Señor. Más bien Dios promete que habrá momentos oscuros o momentos difíciles, momentos de sufrimiento. Y eso sí, también promete estar con nosotros en esos momentos oscuros. Y también nos promete una gloria que vendrá después, que ya disipará todas las tinieblas, toda la oscuridad, todo el sufrimiento. Eso es temporal. Sí, entonces este cántico nos dice por un lado la capacidad del Señor Jesús de aprender como discípulo. También nos llama a nosotros a imitarlo, pero también nos llama a nosotros a tomar una posición respecto a él. Y de la posición que tomemos respecto a él depende nuestra eternidad. Por supuesto que Dios quiere que todos seamos salvos. Por eso envió a su Hijo y le dio este trabajo para hacer este sufrimiento que hemos visto. Dios quiere que seamos salvos, pero nos dio libre albedrío y cada uno de nosotros decide si lo hace o no. Y de acuerdo a la decisión que tomemos, pasaremos la eternidad en el cielo o en el infierno.
pero lo que Dios quiere es que estemos con Él para siempre en el cielo, que aceptemos la obra del Señor Jesús por nosotros, que le entreguemos nuestra vida a Él y que pongamos nuestra vida en sus manos. Pues que el Señor nos ayude a todos en esta decisión y también en los que escucharán después este mensaje. Muchas gracias por escuchar.